Buenas tardes y bienvenidos ahora a Ciudad Real en esta edición especial en FENAVIN, acompañados de su director, don Manuel Juliá Dorado. Y sin más dilación, habida cuenta, tiene muchísima prisa y que está muy liado, vamos a comenzar esta pequeña entrevista. Don Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Encantado. Manuel Juliá Dorado alumbró a FENAVIN hace ya unos años y hoy, al cabo de tanto tiempo, aquella pequeña criatura ha crecido exponencialmente y se ha convertido, con don Manuel al frente, en un referente a nivel mundial. Don Manuel, ¿qué era, qué fue y qué es FENAVIN? Yo creo que FENAVIN ya comenzó como el árbol que tiene unas raíces muy poderosas y que obviamente necesita tiempo para llegar a ser un gran árbol, ¿no? Entonces, prácticamente la Galería del Vino ya la tuvimos en la primera edición, el buscador de negocio, la estructura o la planificación que se hizo en la primera edición ya ha sido la que se ha ido desarrollando en las posteriores ediciones hasta llegar al monstruo que soy, el monstruo enorme de 30.000 metros cuadrados, 1.800 bodegueros que soy. Manuel Juliá, escritor, Manuel Juliá, periodista, Manuel Juliá, poeta, Manuel Juliá, director y gestor de FENAVIN. ¿Cómo es posible que un poeta de su talla no haya sucumbido ante tantas arrobas de vino? Tú sabes que hay una relación histórica y cultural entre el vino y la poesía. Prácticamente hay un poeta chino que reconocerás que es Li Bai, que es un poeta que escribía solo del vino. Hay también otro poeta persa maravilloso que es las Rubayatas, que también son maravillosas. Hafiz es también otro poeta persa que es maravilloso, Rabindranath Tagore. Es decir, ha habido siempre Adonis, ha habido siempre mucha relación entre el vino y la poesía, porque el vino tiene una realidad báquica, una realidad de ser lo contrario a la penumbra de la vida en la historia, y el vino siempre ha estado en la luz de las personas. Entonces, bueno, yo soy bebedor con moderación y lo que sí aconsejo es que o se vive, o se escribe, o se bebe, ¿no? Aunque sí hay algunos poetas que han estado muy cerca del vino y han escrito y han bebido vino, como la propia generación del 50. Sabes que tanto José Hierro como El don de la ebriedad es el libro que tiene Claudio Rodríguez, ¿no? Entonces el vino ha estado siempre muy cerca de la poesía, siempre. Don Manuel, cuénteme, ¿qué buscaba en aquella Venezuela, en aquellos años, aquel joven periodista que era Manuel Juliá? Escribir. Yo me pilló una época de crisis, terminé la carrera de periodismo, no se podía escribir aquí, ni se podía vivir de escribir ni nada. Me salió una oferta de trabajo en el Diario de Caracas y tuve la suerte, con 20 y pocos años, de ser crítico de libros y de cine de ese periódico, y probablemente ese año que estuve allí pues es de los mejores de mi vida, porque yo me veía con la libretilla yendo a ver películas para hacer la crítica y leyendo libros para hacer la crítica y entrevistas, y me hinché de escribir. Lo que pasa es que percibí que aquella tierra tenía mal futuro y me volví para la provincia de Ciudad Real. Y con el tiempo usted no se equivocó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora a veces veo lo que hay en Venezuela y digo, ¡guau, qué decisión! Porque cuando tomé la decisión de venirme, en esos momentos estaba haciendo una entrevista de trabajo para una revista como director de exteriores, de exterior. Entonces dije, joder, pues no me he tomado una decisión muy errónea aquel tiempo de venirme, porque mira cómo han acabado, ¿no? Don Manuel, si FENAVIN no es perfecta, ¿qué le falta a FENAVIN? FENAVIN es humana y errare humanum est, consecuentemente, bueno, Quevedo decía errare humanum est y de bestias ser errados, ¿no? Entonces, si algún error tendrá, lo que sí intentamos es cada edición, ir puliendo para que cada vez sea más perfecta, pero la perfección nunca la vamos a conseguir porque somos humanos, precisamente porque no existe la perfección, cada vez vamos siendo mejores, ¿eh? Don Manuel, ¿y qué le sobra a FENAVIN? ¿Hay algo que le sobre a...? Yo creo que no, yo creo que hay un equilibrio entre negocio y otro tipo de actividades, y que ese equilibrio que hay entre negocio y otro tipo de actividades, pues es un equilibrio excelente para FENAVIN. Si Manuel Juliá no fuese escritor, no fuese periodista, no fuese poeta reputado, poeta, y si tampoco fuese director de FENAVIN, ¿qué sería? ¿O qué hubiera querido ser?
don Manuel Juliá? Profesor. Lo tiene usted muy claro, ¿verdad? Profesor de literatura. ¿Le gusta a usted la docencia? Me encanta, me encanta. De no haber tenido tanto tiempo que dedicar a leer y que cada vez dedicaré más a leer y a escribir, y hubiera podido elegir, habría elegido ser profesor. Haber estado con los chavales, profesor, habría sido un profesor un poco socrático y habría, por supuesto, desarrollado en mi clase la mayéutica, el sistema de enseñanza de pregunta-respuesta, ¿no? Y yo me lo habría pasado muy bien con los chavales y habría intentado que los chavales se lo pasaran bien, profesor de literatura, y habría intentado que la literatura se enseñara de una manera distinta a como veo que se enseña en los colegios en estos momentos, que es poco viva, la veo demasiado tecnificada, ¿no? Cuando todo esto acabe, cuando usted ya no se pueda hacer cargo, no se haga cargo de este gran y perfecto monstruo que es FENAVIN... Llevo 8 ediciones. 8 ediciones que no son 8... Tendrá que llegar al final. Evidentemente, a todos nos llega al final, don Manuel, pero ¿qué será lo siguiente después de esto en la vida de don Manuel Juliá? Escribir. Yo ahora mismo estoy escribiendo en la red nacional del diario La Tribuna, estoy escribiendo en el diario Marca y tengo algunos proyectos para el diario El Mundo, y entonces desarrollaría esos proyectos, y luego también tengo proyectos poéticos y proyectos literarios. Yo en el momento que deje FENAVIN y ya pues me llegue mi final, en mi caso será mi principio. Piensa que Cervantes, y por supuesto no me quiero comparar a él, escribió prácticamente todas sus obras a partir de los 60 años, o sea, es decir, escribió la Galatea y luego 20 años después el Quijote. Y las novelas ejemplares y los entremeses e incluso el Persiles, todo lo escribió en la última época de su vida. Yo creo que a pesar de que la juventud que tenéis es maravillosa, la senectud y la literatura casan muy bien, y hay muchísimos ejemplos, porque la senectud da una visión quizá menos atrevida, pero que puede generar mayor calidad literaria. Yo estoy seguro que los libros que he escrito ahora, con 22, 23, 25 años, habría sido incapaz de escribirlos. Don Manuel, ¿qué nos da el vino, qué nos proporciona el vino en nuestro día a día que no lo haga ninguna otra bebida? ¿Cuál es esa cosa que tiene el vino que no lo tiene los demás? Piénsame te voy a hacer yo a ti una pregunta. ¿Cuántas marcas de cerveza hay? ¿Cuántas marcas de whisky hay? ¿Cuántas marcas de otro y cuántas marcas de vino hay? Ten en cuenta que aquí tenemos 1.492 botellas de vino solo españolas. Si sumamos las bodegas que hay y sumamos las marcas, puede haber más de 20, 30.000 marcas de vino. Cada marca de vino es distinta, porque está hecho por un enólogo y está hecho por un bodeguero que ha puesto una serie de arte en esa manera de hacerlo. Pero es que aún de la misma marca, cada botella es distinta, porque el vino evoluciona, el vino es un ser vivo, no está quieto en la botella, y según lo cuides, según lo trates, según estés, evoluciona. Y pocas bebidas como el vino son capaces de integrar en la propia bebida el ambiente, el olor del bosque, los vinos estos afrutados, el olor del bosque, e incluso el carácter de la persona. Hoy se ha presentado un libro aquí de Josep Roca, que se llama Tras las cepas, creo, y que está hecho con una psicóloga, y habla fundamentalmente... Imma Puig, y habla fundamentalmente de la relación que hay entre la personalidad de un bodeguero y el vino que hace. Dime tú qué bebida tiene esta complejidad y encima la poesía que tiene el vino. Hablando de esa complejidad, de esa concomitancia, de esa relación tan estrecha entre vino y poesía, ¿por qué marida tan bien el vino y la poesía? ¿Por qué se asocia? Ambos generan libertad. Yo creo que hay muchas razones, pero yo destacaría el vino en su justa medida, si no se desata la libertad, te da libertad. Ante una botella de vino, la mayoría de las personas lo que hacemos es perder las amarras, perder amarras estúpidas que muchas veces tenemos, y nos sentimos más libres, nos sentimos más abiertos, más felices, y vemos todo de otra manera. Y la poesía es lo mismo. La poesía viene de poiesis, que es creación. La poesía es la creación en libertad. Así como en otras artes hay reglas, en la poesía yo soy de los que piensa que no tiene que tener reglas, porque es encontrar la mejor manera de expresar algo que uno quiere expresar y que es difícil de expresar porque no sabe uno cómo expresarlo, porque no encuentra palabras, porque no encuentra razones. Sin embargo, la poesía te da esa posibilidad. ¿Qué le aporta FENAVIN a la vida de Manolo Juliá?
FENAVIN me aporta estructura. FENAVIN ha hecho que me estructure en la organización de las cosas, cosa que me viene muy bien en la poesía, porque la trilogía que he hecho, que va a editar ahora Hyperion como un solo libro, en septiembre... Que termina con el sueño de la vida, comenzó con... El sueño de la muerte, el sueño de la muerte, el sueño del amor y el sueño de la vida. El sueño del amor, que fue ese libro intermedio, ese puente entre los dos, y acaba con el sueño de la vida, que he de decir que es un libro fantástico. A mí me ha subyugado, no es un cumplido, me ha subyugado, me ha fascinado y me ha maravillado, porque la forma en la que usted escribe no es una forma habitual de leer, de escribir o de sentir la poesía. A mí personalmente, humilde escritor, humilde poeta que soy, me ha fascinado y me ha maravillado. Estás diciendo lo que más deseo oír, porque escribimos para comunicarnos con los demás. Entonces, este libro tiene una estructura, y probablemente FENAVIN me ha ayudado a que este libro y los dos anteriores tengan una estructura que son 3 partes, cada uno es 3 partes. El sueño del amor está concebido como una sinfonía, en donde hay un alegreto al final, hay un desarraigo al principio y hay hay un alegreto al principio, un desarraigo al principio y una alegría al final, con los recuerdos. Entonces FENAVIN me ha ayudado a algo que creo que es bonito también en la literatura, que es estructurar. Yo, don Manuel, sí me he dado cuenta que hablando de la estructuración de su poesía, que se van apoyando unos en otros para contarnos una historia en global. Pero le digo más, si leen nuestros televidentes los 3 libros, verán como un libro se apoya en el siguiente y el siguiente en este último, que además se apoya y juega con el resto de los libros anteriores. Me parece un ejercicio casi mágico. ¿Pero qué le ha aportado el vino a su poesía? El vino me ha aportado percepción de libertad, porque el problema que muchas veces tenemos cuando nos enfrentamos a la literatura es que estamos rodeados estamos llenos de circunstancias que no nos dejan expresarnos. Lo haré bien, seré mejor, seré peor, haré tal, qué dijo aquel, qué dijo el otro. Yo creo que todo eso es negativo y todo eso son lianas que te envuelven para no dejarte mover. Y pienso que el vino te ayuda en ese momento a quitarte esas lianas y a decir, bueno, yo no tengo que pensar en si soy bueno, si soy malo, si soy regular, tengo que pensar en que yo tengo que expresar algo, en que yo he venido a este mundo para expresar algo y que alguna razón importante hay que esté en este mundo porque tengo que expresar esto. Yo creo que esa es la base de sentirse un escritor y entiendo que es también la razón por la que tú escribes, porque sientes que lo tienes que expresar. Luego llega un segundo punto en el que dices, bueno, siento que lo tengo que expresar y quiero hacer partícipes a los demás. Por eso no puedo entrar en un egocentrismo absoluto en mi literatura de que solo lo entienda yo y no lo entienda nadie. Estoy consciente que los demás también tienen o deben disfrutar esa literatura y esa poesía. Es como si uno hiciera un vino, solo lo entendiera él y no, los demás tienen que catar ese vino, tienen que olerlo, tienen que beberlo y decir que es bueno. Porque tengo la sensación de que si no, no se completa ese círculo. Si los demás no son partícipes de toda esa armonía que nos puede dar el vino o la poesía o la literatura, parece que no se cierra ese círculo y que uno está quizá un poco, no roto, pero casi. Es normal, tú imagínate que estás en un campo y ves un atardecer maravilloso y ese atardecer te da multitud de pensamientos y multitud de sentimientos. Lo primero que necesitas es decírselo a alguien, o sea, no puedes estar así como una estatua diciendo qué bien, puedes hacerlo en un momento determinado, pero lo primero que te pide el cuerpo es decírselo a alguien y compartirlo con alguien. Pero además después, una vez que ya ha acabado y has llegado a tu casa y estás tranquilo y estás sentado, y bueno, ya ha muerto. Tienes un sentimiento de eternidad, tienes un sentimiento de que eso que has sentido es tan maravilloso que ojalá no se acabe, que quieres que siga dentro de ti. Bueno, pues qué es mejor manera que intentar darle esa perdurabilidad expresando en ese momento los sentimientos que te ha generado ese atardecer, ¿no? Y en ese segundo momento vuelves a hacer lo mismo y vuelves a recordarlo, a ver cómo te sentías, dialoga ese momento que tuviste con el momento que en ese momento tienes, es decir, te afecta en tu vida y en el momento en que lo pones por escrito ya has trasladado ese sentimiento que tenías. Y luego viene una tercera parte que es la que yo te digo, bueno, ahora quiero hacer partícipes a los demás, entonces ahora tengo que leerlo para ver si realmente he conseguido captarlo y he conseguido que otro lo pueda captar, ¿no?
Entonces tengo que hacer esa lectura y si lo tengo que modificar, lo modifico, pero tengo que ofrecérselo a los demás y que los demás, que les guste la literatura, pues lo sientan y lo puedan leer. Es una reflexión fantástica, imprescindible. Como todos sabemos, don Manuel es una persona muy ocupada y más ahora en estos días aquí en FENAVIN, que... Pero me gusta mucho la conversación y si quieres, en otro momento la tenemos más tranquila. Por si no lo sabían, tenemos pendiente de aquí a 2, 3, 4 semanas una entrevista más a fondo con don Manuel Juliá, pero vamos a terminar esta entrevista hoy aquí en FENAVIN con unas palabras que dijo Séneca. Don Manuel, Séneca dijo: el vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza. ¿Qué le falta a esta frase? Pues si la dijo Séneca, le falta poco. Yo le añadiría, y además está muy bueno, simplemente. Don Manuel, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos aquí en FENAVIN. Tenemos pendiente una entrevista más a fondo, como usted bien sabe, en el programa que presento, que es ahora Ciudad Real todos los miércoles, que ya lo haremos, que nuestros espectadores estarán pendientes. Le deseo lo mejor, que no se puede desear más aquí en este FENAVIN. Me alegro muchísimo de haberle visto, Le queda solamente una cosa, que es firmarme el libro. Ah, encantado. Que es firmarme el libro. Seguro que tiene usted un bolígrafo, porque un bolígrafo FENAVIN que a bien seguro con don Manuel Juliá, mientras me dedica su último libro, Todo un dechado de virtudes, uno de los grandes libros de poesía de este siglo, del siglo XXI, uno de los grandes poetas de su generación, un tremendo poeta, un poeta escultural, sincero, sencillo, presente y arraigado a la tierra, al vino. Don Manuel Juliá, que nos está dedicando el libro. Nos despedimos desde aquí desde FENAVIN. Yo les veo el miércoles que viene, en Ahora Ciudad Real. No se muevan.